Bendito sea nuestro Dios. Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tentación en relación al pecado. La Biblia nos está mostrando en relación al pecado en el libro de Santiago. Nos registra en el capítulo 1, el versículo 12, cuando dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si amo a Dios, huyo del pecado. Si amo a Dios, evito el pecado. Si amo a Dios, no estoy en el pecado. No busco el pecado. Odio el pecado. Rechazo el pecado. Es una manera de mostrar que realmente amamos a Dios con hechos. A Dios lo amamos no con nuestro comportamiento inadecuado. El término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal o presentar ofertas de cualquier índole, con el fin de ¿qué? De sacarte del propósito de Dios. Esa es la razón por la cual Satanás nos tienta, para desenfocarnos y sacarnos del propósito y de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo inspira, corrige, guía, mas el diablo influencia, fascina, embruja. Esto indica que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para el Satanás sacarte de la voluntad de Dios, y para ello es necesario el discernimiento del Espíritu como don. Porque es que Satanás se presenta como ángel de luz y nos encandelilla cuando nos muestra lo que aparentemente parece ser bueno. De ahí la importancia de tener una vida de intimidad. De ahí la importancia de tener una vida encauzada, orientada, dirigida por el Espíritu de Dios. De ahí la importancia de esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Esa tentación eficaz siempre viene con la finalidad de ¿qué? De sacarte, vuelvo y repito, de la voluntad de Dios para acabarte, matarte, destruirte, aniquilarte, sacarte del curso. El padecer siendo tentado no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento interno que se da en el alma cuando es conmovida por las ofertas que están implícitas en la tentación. Satanás nunca te va a presentar algo que no te llame la atención. No. Y Satanás se vale de lo que te gusta. Si te gusta lo malo, te inclinas a lo malo, caminas en la carne, vas a tener ahí las influencias demoníacas para mantenerte alejado de Dios y cerca a la condenación. La tentación son las ofertas, lo que te llame la atención. El pecado no es ser tentado, y la fuerza no está en la tentación misma que Satanás te presenta, no. El pecado está en ceder a la tentación, aceptando las ofertas que Él te presenta, y la fuerza de la tentación está en las ofertas que te presenta a través de ¿qué? De los espíritus inmundos, a través de los demonios, que son sus súbditos, son sus aliados, son sus agentes. Hay dos tipos de arrepentimiento. Al rechazar todas las ofertas que Satanás y el mundo te proporcionan, no dejan de ser apetitosas para el alma. Por tanto, aquí podemos ver que hay dos tipos de arrepentimiento. La que se da en el espíritu para decirle no a la tentación. Ese es un arrepentimiento. Y la que se da en el alma,
que cuando te libraste de la tentación después te arrepientes de no haberlo hecho, ¿sí? Donde en vez de arrepentirte y gozarte porque el Señor te ayudó a través del Espíritu Santo, estar gozoso, no. Hay momentos donde te puedes arrepentir de no haber hecho lo malo, porque es una lucha interna que libraste entre el espíritu y el alma, pero tu alma quería. Cuando haces planes para pecar, eso se llama premeditar. Si quieres ser útil para el propósito de Dios, debes librar las batallas internas. No te queda otra ocasión hasta que Dios vea que puedes madurar, perfeccionar el carácter y puedes dominar esa área de la vida para que pases a otro nivel de tentación. Si todo lo que el diablo presenta como tentación no nos llama la atención y deja de ser una oferta para nosotros, tal opción no se le puede llamar tentación. Vuelvo y repito, si todo lo que el diablo presenta como tentación, eso no nos llama la atención y deja de ser una oferta para nosotros, tal opción no se le puede llamar tentación. Porque es que la tentación está en la seducción. Ahora bien, ¿seducción qué es? Seducción es cebarte, poner grano tras grano, que entres a picar como el pollo, con la cabeza inclinada sin mirar al frente. Satanás nunca mm, nunca va a descansar ni a desistir presentándote ofertas, donde sabe que a ti te llama la atención eso que te ofrece. Mientras estés vivo, Satanás sabe que mientras más tiempos tengas siendo santo y resistiendo a la tentación, para él es mejor el momento en que caigas. Porque mientras más alto estés, más duro te va a dar y a él le conviene porque mucha gente te va a llevar por delante o va a darse cuenta de que es importante tu testimonio. Para Satanás eso es un deleite saber que un día vas a caer, que un día él de tanto insistir te va a tirar de lo alto si te descuidas. El conflicto y la lucha están en no ceder a las tentaciones, por mucho que te atraigan. En eso consiste el conflicto. No ceder, no darle cabida a Satanás mediante esas tentaciones. Cuando el apóstol Pablo habló de un aguijón en la carne, no se trataba de una enfermedad en los ojos, como muchos dicen. Era un demonio que lo azotaba. Tenía que ver con las tentaciones, con las persuasiones y las advertencias que le venían a él por causa de las iluminaciones y revelaciones que había recibido del reino, pero nunca falló. Debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y viceversa, desde lo exógeno a lo endógeno. La tentación nace desde lo externo. Es todo aquello que Satanás te ofrece y que a través de los sentidos logra cautivar tu alma, activando concupiscencia en ellas. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Este término del griego es epitumia, que significa todo acto desenfrenado de cualquier tipo, o sea, hay concupiscencias buenas y malas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. El término deseado es epitumia, que tiene que ver con el término concupiscencia. La tentación que nace desde lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de ¿qué? De nuestras propias concupiscencias o deseos. Por eso ahí en Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 y 14 dice,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son todas las oportunidades que Satanás te presenta para que ejecutes en las concupiscencias que anticipadamente están en el alma. Esas oportunidades Satanás se va a encargar de presentarte todas las ofertas habidas y por haber, para que a través de los sentidos físicos llamarte toda la atención, lograrte cautivar, para que tú actives todas tus concupiscencias o deseos internos biológicamente hablando. Estas concupiscencias son activadas de lo interno a lo externo y te presenta de esa manera la tentación. Ahora bien, nos encontramos también que en esto puede haber, y con seguridad, Satanás nos tienta y Satanás permite que todo acto, todo recurso, todo medio, toda estrategia, y máxime cuando las puertas están abiertas, porque hay puertas para la tentación. Según lo dicho por el apóstol Juan, nos está diciendo ahí en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 16 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Satanás solo cuenta con 3 puertas para presentar la tentación, que son las únicas 3 que tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se vale por alguna de estos medios para provocar la tentación, para presentar la tentación, para presentar las ofertas. Estas 3 puertas las utilizó en Adán y las utilizó en Jesús. En cuanto a los deseos de la carne en Adán, fue a través del árbol que era bueno para comer. Los deseos de la carne en Cristo, cuando le dice en Mateo 4:3, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En cuanto a los deseos de los ojos en Adán, en Génesis 3:6, la primera parte que dice que ese árbol era agradable a sus ojos, a los ojos de Adán. En cuanto a los deseos de los ojos en Cristo, está registrado en Marcos 4:5, que dice que el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora bien, en cuanto a la vanagloria de la vida en Adán, en Génesis 3, la parte B del versículo 6, dice que ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, según lo que le dijo el diablo a la mujer. En cuanto a la vanagloria de la vida en Cristo, está registrado ahí en Marcos 4, 9 y 10, cuando dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y tus pies no tropiecen en piedra. ¿Ve? Las mismas puertas las usó en Adán, en Jesús, y las puede usar en ti y en mí. Así que si analizamos en ambas tentaciones, hay denominadores comunes que Satanás usó, y sin lugar a duda las usará también en nosotros. Cuando estamos hablando de los deseos de la carne, le invito para que miremos ahí claramente lo que nos dice Gálatas. Nos está presentando Gálatas el capítulo 5, el versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. Los que practican los deseos de la carne. El término carne en este caso es subjetivo, como suele serlo cuando se usa con deseos, de manera que así pues este significado no es deseo por la carne, no, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se basan en la carne. Valga la aclaración, repito, aquí el término carne no suele ser o de decir, no es, este significado no es deseos por la carne, no, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se basan en la carne. Satanás te usa para mentir y ya te habituaste a mentir, pero también Satanás te va a usar luego para un ejemplo, para robar. Pero no se queda así, sino que te va aumentando pecados. Luego te usa para la fornicación, los deseos sexuales. Cuando ya te tiene bien enredado en ese deseo, luego te va a aumentar otro y otro y otro. ¿Y qué dice la palabra? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque ya te va encadenando en los pecados. Ya no solamente mientes, ya no solamente desobedeces, ya no solamente robas, sino que ya te aumenta fornica, deseos sexuales. Y a lo último te desespera hasta prostituirte. Y cuando ya te tiene bien enredado, te manda otro y otro. Y te enreda hasta ser difícil salir de allí, porque sin la ayuda de Dios ya no puedes salir, ya te está encadenando. Y cuando Satanás encadena, es cuando muchos, por mucho que quieran, ya no salen de allí y se condenan. Por eso el Señor nos dice, pecado cometido, pecado confesado y apartado de ese pecado. Porque así Satanás no encadena a la persona que de verdad se arrepiente y se aparta. Y donde Satanás ve que el apartarme de ese pecado, él pierde y yo gano. Pero cuando la persona no acepta, cuando va a ver, ya no sale tan fácil. Y ya le cuesta buscar a Dios. Y su mente se encadena tanto que ya no le importa pecar. Ya no le importa. ¿Por qué? Porque está encadenado. La carne no indica el cuerpo material, no. Se ajusta a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. Te gusta. Y el Señor, y es donde el enemigo te manda espíritus demoníacos, porque Satanás lo que tiene son espíritus demoníacos, espíritus que te encadenan hasta cauterizar tu mente. Lo que conduce a la gente al infierno no son los pecados que hacen, no, sino el estado de pecado en la que te encuentras. Un estado que ya no te importa pecar. Un estado donde te es lo mismo pecar o no pecar. Un estado donde tu cuerpo y tu mente se habitúa a la oscuridad, a las tinieblas y a lo malo. Romanos capítulo 8, el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es cuando la persona renuncia, toma decisiones claras
de renunciar, de no admitir lo malo, sino buscar la ayuda de Dios mediante su Santo Espíritu vivirá. Una cosa es hablar de estado de pecado y otra es hablar del pecado que tiene que ver con obras. Repito, una cosa es hablar de estado de pecado y otra es hablar del pecado que tiene que ver con obras. La Biblia nos está diciendo en San Juan, el capítulo 12, el versículo 47, nos está diciendo, al que oye mis palabras y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Perdón. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El mundo ya ha sido condenado por cuanto no le han recibido. Lo dice en el mismo Evangelio de Juan, perdón, el capítulo 3, el versículo 18 y 19. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De acuerdo a mis actos, de acuerdo a mis acciones, es mi inclinación, o a lo bueno o a lo malo. Si mis actos son malos, voy a buscar la oscuridad, voy a buscar lo oculto, voy a buscar lo escondido, voy a buscar las tinieblas. Pero si mis obras son buenas, mis actos son buenos, acordes a la palabra, voy a buscar la luz, voy a buscar la palabra. Me encanta leer la palabra. Busco a Dios en oración, busco a Dios en adoración, busco a Dios su presencia, donde viene el hambre y la sed de Dios por mis actos. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar. El pecado imperdonable es cuando se habla de la blasfemia, cuando se blasfema en contra o en cuanto a resistir, encarar y hacer afrenta a las obras primordiales que el Espíritu Santo vino a hacer en la vida de la gente que no se ha convertido. Cuando yo resisto a la obra del Espíritu Santo, ahí hay blasfemia. Porque el Espíritu Santo convence. Su posición es convencer del estado de pecado en la que están creándoles la necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo crea esa necesidad de un Salvador, pero cuando yo me resisto a ese mensaje, a esa orientación, a esa enseñanza, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Él nos presenta esa necesidad de un Salvador, por eso Él presenta, de esta manera está presentando ese regalo de la salvación que es Cristo. El regalo de la salvación es Cristo. El galardón, el premio de esa salvación es Jesucristo. En Mateo capítulo 12, el versículo 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Dice, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál es la blasfemia? El rechazar la enseñanza, el rechazar la orientación, el rechazar la palabra que el Espíritu Santo da a saber de Dios. Cuando se le cierra al Espíritu Santo la posibilidad de convencer de pecado, cuando se le cierra esa posibilidad, según lo que nos está diciendo aquí el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, el versículo del 8 al 11 que dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue juzgado, Satanás ya fue condenado, Satanás ya fue juzgado, ya fue condenado, Satanás ya fue desarmado. Al no creerle sobre la necesidad de un Salvador, al no creerle al Espíritu Santo sobre la necesidad de un Salvador, el no aceptar a Jesús como el don de la salvación, el pecado imperdonable, vuelvo y repito, consiste en no aceptar a Jesucristo como Salvador de parte del Espíritu Santo, que es el que está presentando. Ahora bien, hablando aquí en cuanto a esto es en cuanto a los deseos de la carne. En cuanto a los deseos de los ojos, la Biblia nos está dando también a saber ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 29, cuando dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto tiene que ver con todo lo que Satanás te presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. ¿De qué? De llevarte a la acción del pecado, del caer, del ofender, de atentar aún contra la misma verdad que es la palabra de Dios. En los Salmos, en capítulo 89, el versículo 21 al 24 dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con ella, estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder, dice el Señor. Aquí le está hablando a David, y te habla a ti, y me habla a mí hoy también. Él es nuestra fortaleza. El Señor con su mano estará siempre con nosotros. Su brazo nos fortalecerá. El enemigo Satanás no nos sorprenderá. Ni hijo de iniquidad nos quebrantará. El enemigo no nos sorprenderá. Antes de que las cosas salgan a la luz, Dios nos las hace saber, según Isaías, el capítulo 42. Nos habla claramente, tenemos toda la ayuda y el beneficio de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la vanagloria de la vida, que es otra de las puertas y estrategias que Satanás utiliza. Ahí en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Padre, sino, dice claramente, del mundo.
Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es todo la vanagloria de la vida, es todo lo que Satanás te ofrece que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios, que te valgas de ti mismo. O sea, te hace creer que puedes ser autosuficiente sin la necesidad de Dios. Un engaño garrafal. Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, te presenta la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios. ¿Con qué fin? Con el fin de alimentar el ego y de esta forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. No olvides que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, según 1 Juan 2:17. Todas las ofertas que Satanás y la vida te presenta en la tentación miden el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Todo el intenso ataque que Satanás o que viene de parte de Satanás en contra de ti, mide la unción en la que estás moviendo, en la que te estás moviendo, y la unción en la que Dios te moverá. Por esta causa, es importante que tengamos estas puertas cerradas. No cedas a las tentaciones, amigos, hermanos y ministros, porque Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Te repito, Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. En cuanto a los deseos de la carne, nunca debes prestar no debemos prestar nuestro cuerpo para darle rienda suelta y alimentar dichos deseos. No. En cuanto a los deseos de los ojos, no debemos dejarnos cautivar ni meditar en las ofertas que Satanás nos presenta a través de los sentidos físicos. No. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que la necesidad que tienen de Dios y de su gracia. Y un pobre espiritual, que son dos términos diferentes. Ya un pobre espiritual es aquel que cree que todas las cosas que ha logrado es porque él es bueno, porque se las merece, porque él se las sabe todas. No. Entonces es diferente los pobres de espíritu y los pobres y el pobre espiritual. Repito, los pobres de espíritu son aquellos que reconocen la necesidad que tienen de Dios y de su gracia. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. Pero un pobre espiritual es aquel que cree que todas las cosas que ha logrado es porque él es bueno, porque se las merece, porque él se las sabe todas. No, es un engaño del diablo. Nelson Ned, en una entrevista, un cantante que fue famoso en los años 60, en una entrevista que le hicieron, dijo que los aplausos son orgásmicos, que produce una sensación en el ser internamente y que lo llevan a creerse grande. Alguien dijo que la fama es más tentadora que las riquezas mismas. La fama es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Los hombres de Dios no pasan a la historia, no. Los hombres de Dios hacen y se mantienen en la historia. Dios le dijo a alguien, como nos puede decir hoy a nosotros, mantente en el anonimato, en la sombra.
trabaja detrás del escenario, que yo me encargaré de ponerte en el escenario, levantar el telón y presentar o prender las luces. Todo lo puede hacer Dios. De Dios podemos tener la fama, pero todo para su honra y su gloria. De Dios tenemos la riqueza para su honra y su gloria. Y Dios le da fama, le da riqueza, le da prestigio a todos los que Dios de antemano saben que se van a mantener siempre en la sombra, en su humillación, en su adoración, en su búsqueda, y que esto no les va a hacer daño. No es para todos, no. Eh, Dios está interesado que la gente se conozca. Dios está interesado que la gente te conozca a ti. Más interesado que sea la gente que te conozca y no tú mismo. Porque la gente conociéndote a ti y conociendo el mensaje que tienes, glorificarán es a Dios. Entonces, cuando tú tienes sed de prestigio, que fue el grave problema que tuvo Satanás, y si sabe que eso, teniendo prestigio, te hace daño, Dios sabe que te vas al fondo. Dios dice, cuando te tenga en lo más alto, porque es lo que yo quiero hacer contigo y con todos aquellos que se humillan ante mi presencia, nunca estarás tan alto ante Dios que cuando estés de rodillas. La mejor posición de estar delante de Dios en lo más alto es de rodillas. Dios exalta al humilde y resiste al soberbio y los mira de lejos. Así que Dios dice, cuando yo te tenga en lo más alto, perdón, olvida dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué, porque teniendo esa forma de pensar, siempre serás agradecido y te mantendrás humilde ante mi presencia, dice Dios. No hagas que yo tome una decisión de que después de tenerte en lo alto, te tenga que llevar a lo más bajo, para que te des cuenta del lugar donde yo te tenía. Vemos el caso de Nabucodonosor. Llegó a una soberbia tan grande que Dios tuvo que llevarlo al monte como los animales, a comer estiércol, donde las uñas le crecieron como los animales, hasta que le vino la razón y reconoció al Altísimo y su grandeza. Así que Dios te dice, no humilles a nadie con el poder que obtienes, con el dinero que obtienes y con la fama que obtienes. No, no hagas excepción ni acepción de personas. No te olvides que el dinero es papel, la fama se esfuma, el poder se acaba. Pero yo, Dios vivo, permanezco para siempre, dice el Señor. Nunca tendrás mucho dinero comparado al que yo te voy a dar. Nunca tendrás mucho poder comparado al que yo te voy a dar, y nunca tendrás mucha fama comparada a la que yo te pueda dar. Un principio claro es tener en cuenta lo que dice Jesús: sin mí nada podéis hacer. Dios quiere formar un carácter en ti, amigo, hermano, ministro, de manera que sea confiable, para que tú y yo seamos confiables para el reino de Dios con todo lo que Él quiere bendecirnos. Siguiendo estos principios podemos mantener las puertas cerradas, y a Satanás le será muy difícil presentar la tentación de esta manera. Él sabe que va a errar al blanco.
Para complementar estos pensamientos, es bueno hacer referencia a lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:21 en relación a los ídolos internos. En Primera de Juan 5:21 le invito para que leamos o escuche lo que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso es todo. En relación a los ídolos internos que se crean y se apoderan de nosotros, a eso se refiere, pasando a ocupar el lugar de Dios. Según el pasaje, el término ídolos aquí no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo te ofrece, que te llame la atención, fascinándote por completo, pasando a tener dominio sobre ti y quitándole el lugar que le pertenece a Dios. De esto hay que tener mucho cuidado, porque Dios prefiere tenerte en un estado de escasez, sabiendo que, que si te da abundancia, te puede perder. El que recibas dinero de Dios es para todos, pero no es de todos. No todos cumplen con este principio. Así que en este caso hay 4 áreas en las que tienes que evitar y caer en ella, porque de lo contrario estarás creando un ídolo que ocupará un lugar de Dios, el lugar de Dios en tu corazón, y a su vez crearás un monstruo que no vas a poder dominar. Y, y dentro de eso tiene que ver con algunos factores que estaremos tratando en otro estudio y en otra ocasión. Amén. Bendiciones, bendiciones.